Señores estudiantes, buenos días. Buenos días. Vamos a mirar otra temática. Vamos a mirar la aplicación un poco más práctica de la teoría que hemos visto en unos problemas tipo. Vamos a ver el diseño o el cálculo de tuberías simples. Entonces, una tubería simple, pues, simplemente es un tubo, ¿sí? Dentro de ese tubo se pueden presentar, dentro del cálculo de un tubo se pueden presentar unos casos típicos para tubería sencilla. Entonces, yo he clasificado estos problemas tipo como en el tipo 1, en el cual nos dan eh, los caudales y nos dan pues, las energías disponibles. Y nos piden calcular el diámetro de la tubería. Este es un típico problema de diseño, ¿sí? Entonces, los valores dados, valores a calcular, el diámetro es un típico valor de diseño, que es uno de los pues, más matemáticamente digamos, más complejos para solucionar, ya que el diámetro no se lo puede despejar pues, explícitamente de las ecuaciones. El otro tipo es el tipo 2, cuando nos dan la energía del diámetro y nos piden calcular el caudal que puede circular en esa tubería. Este se conoce como un problema más de revisión, ¿no? Esto es como cuando uno tiene una instalación pues ya construida y quiere verificar qué caudal proporciona esa instalación. Y el tipo 3 que nos dan los caudales y diámetros y nos piden calcular pues las energías que consumen esta instalación. También es un problema de revisión, ya que por lo general se tiene pues construida la instalación. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo de cada uno de estos problemas. Entonces, para el problema tipo 1 vamos a mirar un ejemplo en el cual nos dan las energías o la energía disponible del flujo y tenemos y nos dan el caudal pues que se puede diseñar y tenemos que solucionar el problema para el diámetro. Listo, entonces el problema dice en una tubería horizontal de acero remachado. Entonces la característica pues de acero es en la rugosidad absoluta, que nos da de 0.091 centímetros, la rugosidad absoluta de la tubería. Tiene una longitud de 970 metros. Dice si el caudal es de 2.800 litros por segundo, con la viscosidad cinemática para temperaturas de 15 grados centígrados. En el punto 1 se usa un manómetro en U para medir la presión. Y en el punto 2 se tiene una altura de línea piezométrica de 20.5 metros de columna de agua. Calcules el diámetro de la conducción. Entonces, este es un típico problema de diseño. Por lo general, en la práctica siempre es más común este tipo, ya que por lo general se conocen los caudales de consumo y se conocen, por ejemplo, la topografía o la geometría de donde se va a realizar la instalación. Y lo que se hace es determinar el diámetro pues para que conduzca ese caudal bajo esa energía disponible. Entonces en la figura
es de este estilo. Entonces tenemos un tubo simple, sin accesorios. Tenemos la longitud, pues el caudal, y tenemos la presión medida en el punto 1 con un manómetro, ¿sí? La presión en el punto 2 con un piezómetro. El piezómetro pues me da la altura de presión en columna de agua directamente. En este caso es 25. En el punto 1 nos toca hacer el cálculo del manómetro, ¿sí? Entonces vamos a usar la ecuación de Darcy-Weisbach y la de Colebrook-White. Vamos a hacerlo con estas ecuaciones porque con estas ecuaciones es un poco más dispendioso el cálculo. Hay que hacer unos procesos iterativos. Con las otras ecuaciones, como la de Heisenberg o Manning, pues es mucho más sencillo la solución del problema, que lo pueden ustedes verificar. Entonces, para ello, pues lo que hacemos es, vamos a irlo haciendo aquí. Tenemos por acá una ecuación. Copiamos por aquí una ecuación con el mismo formato. Iniciamos aplicando pues la ecuación aplicar la ecuación de Bernoulli con pérdidas, ¿sí? Entonces esta es la ecuación general que se aplica: el P1, Z1, B1 al cuadrado sobre 2G igual a presión en 2 sobre gamma más Z2 más B2 al cuadrado sobre 2G, más las pérdidas que hay entre 1 y 2. En este caso pues se plantea pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Entonces puede ir simplificando. Entonces se simplifica la ecuación de Bernoulli. De Bernoulli. Entonces tendrán en cuenta aquí, por ejemplo, aquí tenemos, como es el mismo caudal y el mismo diámetro entre el punto 1 y 2, pues por ecuación de continuidad la velocidad en 1 será igual a la velocidad en 2, ¿sí? Bueno, esa será una simplificación que le hacemos a la ecuación. Por lo tanto, estos términos de velocidad, pues como son igual a ambos lados de la ecuación, los eliminamos, ¿sí? Entonces nos quedaría de esa manera. Por otro lado, no tenemos pérdidas por accesorios entre 1 y 2, entonces quitamos pérdidas por accesorios. ¿Qué más tenemos aquí? Si tomamos como referencia el eje del tubo, o sea, como nivel de referencia el eje del tubo, entonces la posición pues de Z1 y Z2 también sería la misma, ¿no? Como esto es horizontal, sería igual. Y aquí le hacemos otra simplificación, que se desaparecen los valores de Z.
valores de Z. Por lo tanto, solamente nos queda la pérdida por fricción en función de las presiones. Entonces se despeja la pérdida. Pérdida por fricción. Entonces simplemente pues nos quedaría menos ahí nos quedaría que la pérdida por fricción en los datos del problema solo depende de la diferencia de presiones, ¿sí? P1 menos P sub 2. Como es el mismo peso específico, prácticamente nos queda como sobre gamma, ¿no? Que sería el peso específico pues del agua, en este caso. Entonces por un lado ya tenemos la pérdida por fricción. Entonces por el otro lado calculamos la pérdida por fricción según la ecuación de Darcy-Weisbach. Veríamos por acá. Y la ecuación pues de Colebrook-White, ¿no? Tenemos esta ecuación. Entonces, ahora aquí por otro lado tenemos, o se tiene pérdida de fricción con pues, la ecuación de Colebrook-White, de Darcy-Weisbach y Colebrook-White. Uno diría, pues si simplemente igualamos estas dos ecuaciones y despejamos el diámetro. Pues, no es tan sencillo porque el diámetro está incluido en el factor de fricción y está incluido pues en la velocidad. ¿Sí? La velocidad la podemos dar en función del caudal y el área y de ahí despejar el diámetro, pero el factor de fricción, el problema es que pues no lo conocemos. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones y aquí se dan cuenta, pues el factor de fricción está dentro de la ecuación de Colebrook-White y también está dentro del número de Reynolds, ¿sí? Entonces no podemos
despejar. Ese es el lío o el problema adicional con esta ecuación. Entonces nos toca de implementar pues algún tipo de solución, ¿sí? Entonces primero pues calculamos H sub F con la diferencia de presiones. Entonces en P1 nos toca aplicar pues la ecuación del manómetro, ¿sí? Entonces, recuerden que los manómetros, pues miren, estos manómetros en U, hay un plano por el cual las presiones son iguales, y el plano es el plano de tal forma de que el fluido si está por encima o por debajo, sea el mismo fluido, ¿sí? Entonces aquí cogemos este menisco donde termina la columna de mercurio y trazamos un plano y encontramos estos puntos A'. Este punto A', todo el fluido que está por debajo es el mismo, entonces las presiones en A y en A' son iguales. Entonces aquí lo que se lee en este manómetro pues es la columna de mercurio de A, ¿sí? De A hasta pues, la parte superior, ¿sí? Entonces calculamos la presión en A por un lado, la presión en A' por el otro, y despejamos lo que nos interesa, la presión en 1, ¿sí? Entonces pues por teoría de manómetros, teoría de los manómetros, según pues la figura, según la figura 7.1, entonces se realiza el cálculo de presión en 1, ¿sí? Entonces tenemos que simplemente aplicamos que presión en A es igual a presión en A', ¿no? Esta es nuestra ecuación base. Y reemplazamos, ¿sí? Entonces la presión en A ¿qué va a ser igual? Pues a la columna, en este caso de mercurio, columna de mercurio, o la altura de la columna de mercurio. En este caso aquí trabajamos con presión manométrica, entonces la presión atmosférica la hacemos 0 y trabajamos esa columna. Entonces presión en A será gamma de mercurio por la altura, ¿sí? Entonces esta altura, ¿cuál será? Pues aquí tenemos las cotas, ¿no? Entonces estos valores son cotas sobre pues, algún nivel de referencia, ¿sí? Entonces la diferencia que hay entre A y el menisco del mercurio pues será 20,82 menos 19,3, eso me dará esta altura. Su presión en A será igual a, pues con los datos del problema, a 20,82 metros menos 19,3 metros, en este caso por el gamma pues del mercurio, ¿sí? Gamma de Hg. ¿Listo? Entonces ya tenemos la presión en A, y ahora sí tenemos hallar la presión en A'.
presión en A'. Entonces la presión en A', pues, ¿qué va a ser? La presión en 1 va a ser la presión en 1 la presión que hay en 1 más, entonces aquí miramos, está la presión que hay en 1 más esta columna que hay desde el eje de la tubería hasta el menisco inferior del mercurio, o sea, sería 20 menos 19,3, en este caso por el peso específico del agua, ¿sí? Por peso específico del agua nos daría la presión en A', ¿sí? Con la presión en 1 más la columna que hay hasta A'. Entonces nos daría presión en 1 más 20, 20,0 menos 19,3, ¿no? Metros. Pero aquí es por el peso específico, pues, del agua, ¿sí? Peso específico del agua. Listo, como nos interesa hallar presión en 1, pues simplemente despejamos, igualamos las presiones o sacamos como nos interesa expresión en 1, en este caso simplemente igualamos estas dos expresiones y despejamos P1, ¿sí? Entonces tenemos que esta expresión es igual a esta, ¿sí? Aquí el peso específico del mercurio pues lo podemos dar, entonces presión 1 pues pasa al otro lado como negativo, y aquí me queda presión en 1. Aquí ya podemos reemplazar los valores, que sería Hg, es el peso específico del mercurio, que es 13.600 kilopondrios metro cúbico, y el del agua pues vamos a tomar como 1000, ¿sí? 1000 kilopondrios metro cúbico. Aquí hacemos la operación 2082 menos 19,3 me da 752 por 13.600. Esto es kilopondrios metro cúbico, ¿no? Profe, Dígame. ese 20,82 menos el 19,3 no da 1,52. Ah, sí, es que me equivoqué. Me puse 13. No 52, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la parte de la I20 menos 19,3, pues es 0,7, ¿no? Tendríamos 0,70 metros por el peso específico del agua, que sería, en este caso vamos a tomarlo como 1000 kp metro cúbico. Si hacemos esa operación,
la van haciendo en su calculadora. La 19.972. Esto aquí son metros, se va con un metro de acá, nos queda kp metro cuadrado, ¿no? Ya tendremos la presión en 1. Como nos interesa es hallar la pérdida de energía, entonces tenemos hallar la presión en 2, ¿sí? La presión en 2 pues es directamente este valor, ¿no? De 25 metros de columna de agua, ¿sí? Que es dado pues por el problema, ¿sí? Entonces esa no necesitamos calcularla. Bueno, tenemos que hacer la transformación entonces lo que nos da, lo único que hay que identificar es que ese 20 es metros de columna de agua, será P sobre gamma, ¿sí? Será P2 sobre gamma. Entonces este P2 es P2 sobre peso específico del agua, ¿no? Que es igual a 20.5 metros. En este caso pues le podemos poner columna de agua por mayor claridad. Este P1 es en kilopondrios metro cuadrado lo podemos dividir pues entre 1000 y nos da P1 sobre gamma, tenemos este valor, este valor como lo tenemos en kilopondrios metro cuadrado, lo dividimos sobre peso específico, sería 1000, ¿sí? 1000 metro cúbico, digo 1000 kilopondrios dividido metro cúbico. Esto ya tenemos pues que esto es igual a 19,972 metros de columna de agua, ¿no? Ya tenemos nuestras presiones P1 sobre gamma, P2 sobre gamma, ya hemos solucionado esta parte. Entonces ya podemos igualar todas estas ecuaciones a este valor de H sub F. Bueno, aquí pues calculémoslo. Entonces H sub F H sub F será igual pues a 20 perdón, aquí tenemos, a ver, tenemos por aquí un error. Creo que tenemos un error aquí en los datos. Este no es 25. Creo que tenemos un error porque no podemos tener presión mayor en 2 que en 1, ¿no? Porque si no el flujo
se mueve en dirección contraria. Entonces, aquí le vamos a corregir, aquí es 0.5 metros de columna de agua en el punto 1. Aquí también le hacemos la corrección. Este es 0.5 metros de columna de agua. Perdón, este sí está bien, lo que pasa es que nos toca restar aquí, ¿no? Disculpen, este está bien, este es 20. Nos toca restar, pues, este es cota, ¿no? 25 menos, la presión en 2 son 25, menos 20, ¿sí? Que es esta alturita menos esta, porque estas son cotas, ¿sí? Entonces, la presión en 2 es 25 menos 20, ¿sí? Menos 20. Los 20 metros de columna de agua. Y esto sí es igual a 0,5, ¿sí? Metros de columna de agua. Listo, entonces la pérdida sí es 19 metros de columna de agua menos 0,5 metros de columna de agua. Entonces tenemos presión en 1, presión en 2, la diferencia sobre gamma pues es H sub F en columna de agua, ¿sí? Entonces ya tenemos la pérdida de energía. Pérdida de energía en metros de columna de agua. Ahora sí, esta pérdida hay que igualarla pues a estas ecuaciones y poder despejar el diámetro. Pero no lo podemos hacer explícitamente, nos toca de hacerlo por ensayo y error, ¿sí? Entonces igualan los valores de pérdida por fricción, una ecuación pues de así valga y cole Uruguay, se debe igual a los por fricción, pongámosle se encuentra el diámetro pues por un proceso de ensayo y error, ¿sí? Encuentra el diámetro entonces ¿qué uno podría hacer? Pues supone un diámetro, uno sería suponer un diámetro. El problema es que aquí el factor de fricción F y D pues son desconocidos, entonces uno bien supone un diámetro, con ese diámetro y los datos del problema calcula el factor de fricción, y aquí hay que hacer otra vez un proceso iterativo, ¿sí? Con ese factor de fricción calcula H sub F, y este H sub F lo compara pues con este valor, ¿sí? Con el valor de, ¿cuánto fue que nos dio? No lo pusimos, ¿no? De 19
nos da 19,472. Entonces, ese sería el proceso. Lo otro sería suponer f, un f inicial. Con ese f inicial podemos despejar el diámetro, ¿sí? Entonces, si uno supone un f, podemos despejar el diámetro de esta ecuación, porque ya tenemos h sub f, y con ese diámetro volvemos a calcular el factor de fricción, y al final calculamos h sub f y la comparamos, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí como el proceso, y luego lo hacemos, puede ser en Excel, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Se supone un valor, vamos a hacerlo así, de f, que es el factor de fricción, igual, de este tenemos pues más idea, ¿no? Del factor de fricción, porque sabemos, por ejemplo, si uno observa el diagrama de Moody, sabemos en qué rango puede estar, no puede escoger algún valor por ahí medio, digamos 0,015. Entonces, uno se supone un valor de F05, ¿sí? Podría ser. Con este valor se calcula el diámetro. ¿Y de dónde lo calculamos? Pues de esta ecuación de Darcy. Entonces, F, y calculamos el diámetro. Ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, de aquí podemos despejar el diámetro, porque conocemos los demás valores. Lo único que hay que dar aquí es que la velocidad hay que pasarla a caudal al cuadrado sobre área al cuadrado, ¿no? Es para que no nos confundamos. Copiémoslo aquí al lado. Entonces, transformamos esta velocidad por ecuación de continuidad en caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. Pero recuerden que el área está en función del diámetro, ¿no? Entonces, caudal al cuadrado, y esta área la damos en función del diámetro, que es pues pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ahí ya está toda la ecuación de Darcy-Weisbach en función del caudal y el diámetro. Aquí hacemos una agrupación, pues podemos despejar el diámetro. Entonces el diámetro nos quedaría lo despejamos de aquí, ¿no? Entonces se dan cuenta que el diámetro aquí es diámetro a la 4, esto es elevado a la cuarta potencia, por otro diámetro nos queda elevado a la quinta potencia, ¿sí? El diámetro. Entonces, si pasamos el diámetro para acá y h sub f para acá, nos quedaría como f por la longitud por 4 al cuadrado por 4 al cuadrado por caudal al cuadrado dividido esta pérdida, ¿sí? H sub f, y estos términos que están acá, ¿no? Pi al cuadrado
pi al cuadrado, y este 2g, ¿no? 2 veces la gravedad. Pero esto está elevado a la 1/5, ¿no? O sea, ahí obtenemos el valor del diámetro, ¿sí? Ahí al reemplazar pues los valores, vamos a reemplazar estos valores, 0,015 por la longitud, que es 970 metros, 4 por el caudal, que es 2.800 litros por segundo, pero aquí tenemos que trabajarlo, pues en las mismas unidades serían 2.8 metros cúbicos segundo, al cuadrado, cúbicos medio segundo. La h sub f pues es la que calculamos, ¿no? Serían 19.472 metros por pi, que es un número constante, por 2 por la gravedad, ¿sí? Por 9.81 metros segundo cuadrado. Ahí verifican en su calculadora a ver cuánto les da. Bueno, para que nos rinda un poco, vamos a mirar, vamos a ir haciendo estos cálculos en Excel. Aquí tenía una tabla de cálculo. Entonces, suponemos el factor de fricción punto, 0.15, ¿sí? Con esa ecuación nos da un diámetro de 0.86 metros. Lo van verificando, ¿no? Pero esto ya lo tenía por aquí calculado. Entonces nos da un valor de 0.865 metros, ¿sí? Pues este no es el diámetro que nos piden, porque todavía nos falta verificar el factor de fricción, porque lo habíamos supuesto, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el factor de fricción con la ecuación pues de Kohler-Brouillard. Para ello necesitamos la rugosidad relativa, E sobre D o KS sobre D, y el número de Reynolds, ¿sí? Con eso lo vamos haciendo por aquí. Digamos que 3 se calcula la rugosidad relativa. La rugosidad relativa pues no es más que otra cosa que la relación de rugosidad absoluta sobre entonces bueno, recuerden que esto vamos a ponerle como epsilon, pero en algunos textos aparece como KS, ¿sí? Entonces tenemos este diámetro es el que hemos calculado, ¿sí? Entonces serían 0,865, y la rugosidad relativa pues es la que nos da el problema. Dice una rugosidad relativa, aquí está KS, entonces recuerden que es KS o epsilon. Es 0.091 centímetros, pero como debe ser en las mismas unidades, pues lo dividimos sobre 100 para que nos den metros, ¿no? Entonces
0,091 centímetros, ¿sí? Uno es transformar esto a metros o esto a centímetros, ¿no? Que nos da lo mismo. Entonces puede ser 0, 0, entonces esto nos da en metros y esto en metros. Entonces esto lo vamos pasando a una tablita Excel y calculamos rugosidad relativa .0091, dividimos KS sobre el diámetro y eso nos da .00105 aproximadamente. 0,105. Esto no tiene unidades, ¿no? Le ponemos adimensional. Listo. Ya tenemos eso, tenemos 4 puntos, que es cálculo del número de Reynolds. Bueno, estos ejercicios son un poco dispendiosos, pues si uno los hace aquí en el computador mucho más. Si no los hace manualmente, pues rinde más porque escribir aquí es un poco dispendioso. Entonces encontramos el número de Reynolds, ¿sí? Entonces el número de Reynolds, recuerden que es velocidad por el diámetro en tubos circulares, ¿no? Velocidad por diámetro sobre viscosidad dinámica, perdón, viscosidad cinemática. Entonces buscamos por aquí el símbolo, viscosidad cinemática. No hemos calculado la velocidad, pero la podemos calcular, que la velocidad es el caudal sobre el área, ¿no? Ese es un valor constante. Esa velocidad la teníamos calculada por acá, entonces calculamos el caudal, que es 2,8 metros cúbicos por segundo, sobre el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto nos da 4,76 la velocidad. 4,76 metros dividido segundo. Por el diámetro que acabamos de calcular, que es 0,865 metros. Y la viscosidad cinemática nos dice que la viscosidad cinemática hay que calcularla para una temperatura de 15 grados. Entonces pues la buscamos en una tabla o la calculamos por la ecuación que ya habíamos visto. Bueno, no la tengo por aquí, pero teníamos una ecuación para calcular la viscosidad cinemática. Esto nos da 1,15, que es esta ecuación, ¿no? 1,15, 4 por 10 a la menos 6. Con 15, 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto es metros cuadrados dividido segundo. Listo, ya tenemos el número de Reynolds. Ahí lo van chequeando en la ecuación. Eso nos da este valor de 3.525.35. Es un número de Reynolds inmenso, ¿no? Si ustedes lo localizan en el diagrama de Moody, pues seguramente da un flujo hidráulicamente rugoso, ¿no? Listo, ahora sí, con número de Reynolds y rugosidad relativa, pues calculamos por ensayo y error el factor de fricción, ¿sí? Entonces calculamos con esta ecuación
el factor de fricción. Bueno, con la ecuación de Cole-Brouwer, ¿no? Listo. Entonces recuerden que esto nos toca hacer por ensayo y error. Entonces aquí bien usan pues, el diagrama de Moody gráficamente o iteran esta ecuación. Esto ya habíamos visto en clases pasadas cómo se iteraba esto. Yo aquí ya tengo la iteración en Excel, el programita. Entonces lo que hago es suponer un valor f, puede ser cualquiera, ¿sí? Pues que esté dentro del rango. Entonces el programa aquí ya lo tengo iterado. Bueno, se dan cuenta, esta función me da 0, ya lo tengo iterado y me da que es 0.01995, ¿sí? Como primera aproximación, ¿sí? Entonces yo le doy un valor semilla y el Excel, esto es por el Newton-Raphson, ¿no? Entonces esto que está en amarillo es la iteración de la ecuación, ¿sí? De esta ecuación, no es más. Entonces aquí aprovechamos el sistema de cálculo del Excel para darle un valor semilla, lo enlazamos y el valor ya no lo itera, ¿sí? Entonces hace la iteración hasta que este valor pues debe ser 0, ¿no? O sea, la función de Newton-Raphson debe ser 0 y ya sería ese valor, ¿sí? Entonces vamos a escribir ese valor 0,01995. Entonces se obtiene f igual a 0,01995. Ahora sí, ¿qué pasa con esto? Entonces, ya llegamos al punto 1, ¿sí? O sea, ya obtenemos un valor que habíamos supuesto en el punto 1. O sea, supusimos fue un factor f 0,015 y ya llegamos otra vez a este es el valor nuevo calculado. Entonces ahora sí nos toca de volver a hacer todos estos pasos del 1 al 5 e ir calculando la pérdida, ¿sí? Entonces con la pérdida volvemos a calcular otra iteración, ¿sí? Entonces se repiten los pasos de, dámosle 6 puntos, los pasos del 1 al 5, ¿sí? Se vuelve a calcular el diámetro aquí otra vez con el nuevo factor de fricción, ¿sí? Pues no lo vamos a hacer aquí en el Word, pero ya lo tenemos. O sea, hay que programarlo en el Excel. Entonces aquí ya vamos con los pasos. Aquí nos calcula el nuevo factor de fricción y calculamos nuevamente el diámetro, ¿sí? Entonces el diámetro, recuerden que nos había inicialmente 0,86 y ya vamos en 0,91, 91,5, 91,6. Calculémoslo al milímetro. 91,6. Ahora sí, aquí pongámosle hasta que el valor del diámetro ya no cambie, ¿no?
Cuando se vuelva constante, pues ya dejamos ese valor. Entonces repetimos los pasos del 1 al 5 hasta que el valor del diámetro pues ya no cambie. Entonces aquí lo que hacemos es este diámetro lo colocamos acá al final. Entonces, perdón, el diámetro final lo colocamos otra vez al comienzo. Entonces ligamos esta tabla en el Excel. Aquí en este valor del diámetro inicial volvemos a colocar el que teníamos al final, .9157. Ahí ya volvemos a hacer el cálculo igualito. Entonces simplemente es copiar esta fila anterior aquí y nos vuelve a hacer el cálculo. Entonces ya pasa a 0.9113, lo volvemos a enlazar 9113 y volvemos a hacer el cálculo. Se dan cuenta que ya en adelante sigue dando valores incluso hasta la tercera iteración solamente, ya se vuelven estos dos constantes y dejamos ese valor. Entonces se obtiene un diámetro de la tubería a 0,913 metros. Y ese es el proceso para este tipo de ejemplos, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es un poco dispendioso porque pues dentro de las ecuaciones pues no se puede despejar, toca hacer pues ensayos, ¿no? Ensayos por ensayo y error, perdón, y buscar la solución. Entonces, lo más fácil es hacerlo aquí como les explicaba en Excel. Lo podemos hacer fácilmente, ¿sí? Hay que saber pues plantear entender bien el problema y saber qué es lo que nos piden y qué es lo que suponemos, ¿sí? Entonces con esta iteración ya encontramos el diámetro. Bueno, vamos a hacer miremos esto por aquí que tenía escrito. Aquí podemos colocar la tablita, ¿no? La tablita. Repiten los pasos del 1 a 5 hasta el valor de diámetro ya no cambia, se obtiene un diámetro de tubería de 913 metros usando iteración, ¿no? Iteración en Excel, como se muestra en la siguiente tabla. Listo, entonces este es el problema tipo 1, es como el más dispendioso, que es despejar el diámetro con datos de caudal y pérdidas de energía. Vamos a hacer otro problema tipo. Este ya es un problema como de revisión. Vamos a cerrar esto por aquí. Bueno, no tenemos esquema, pero dice sea una conducción de 1500 metros que une dos depósitos cuya lámina están a un nivel a un desnivel, cuyas láminas de agua debe ser, ¿no? Cuyas láminas de agua están a un desnivel de 15 a 42 metros. Si la tubería tiene diámetro
de 301 milímetros, calcular el caudal que circula entre los dos tanques. Si el material del tubo tiene una rugosidad absoluta de 0,02 milímetros, temperatura 20 grados centígrados, y aquí nos dan la respuesta, que es 150 litros por segundo. Dice despreciar pérdidas por accesorios. A dice despreciando pérdidas por accesorios, y B incorporando pérdidas por entrada y salida. Y se ayuda a solucionar por ensayo y error. Iniciar con suponer un caudal hasta que la pérdida sea igual a 1542. Este es un problema similar si usamos la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, pues el caudal también está implícito aquí, pero también está implícito en el número de Reynolds, entonces no lo podemos despejar el caudal de las ecuaciones. Nos toca hacer un sistema muy parecido a lo que tenemos, a lo que hicimos en el primer problema, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Solución de lo primero que supondríamos es poner un caudal, ¿no? Como la pérdida ya no la dan, suponemos un caudal y lo igualamos. Nos dan el diámetro. Entonces vamos a copiar estos pasos de aquí y lo podemos ir haciendo aquí en Excel también, para agilizar un poco el proceso. Aquí ya tenía una tablita. Entonces son los datos de entrada, pues colocamos los datos de entrada. Y lo primero que hacemos, vamos a aquí suponer un, entonces se soluciona por el ensayo y el error, suponiendo inicialmente un caudal El problema es que no tenemos ni idea en qué rango de caudal estará, ¿sí? Entonces podemos hacer bien, como en el caso anterior, suponer el caudal, o también podemos suponer un F, que conocemos un rango, y vamos despejando el caudal, ¿sí? Bueno, pero aquí vamos a hacerlo así. Se supone un caudal Q igual a, bueno, vamos aquí a suponer un caudal por ejemplo 0,1, 0.1, ¿sí? Vamos a hacer esta suposición. Entonces vamos a poner 0,1 metros cúbicos dividido segundo. ¿Qué podemos calcular con ese caudal? Pues tenemos que calcular ya tenemos caudal, diámetro,
calculamos la pérdida por fricción, pero para calcular la pérdida por fricción necesitamos el valor del factor de fricción, pero el factor de fricción depende de E sobre D y de Reynolds. Entonces, aquí calculamos, vamos a copiar estos por agilizar el cálculo. Entonces tenemos 2, se calcula la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ¿sí? Rugosidad relativa y el número de Reynolds. Vamos a darle 1 aquí. Entonces, lo mismo, rugosidad relativa es sobre D. Entonces nos dice que rugosidad relativa es de 0.02 milímetros, 0.02 milímetros. Y el diámetro también lo colocamos en milímetros, ¿no? Nos dice que es 301 milímetros. Vamos mirando acá los valores, nos da 6,64 por 10 a la menos 5. La rugosidad relativa. El número de Reynolds, lo mismo, calculamos como la velocidad por diámetro o viscosidad. Aquí, como ya supusimos un caudal, calculamos la velocidad con el caudal supuesto, ¿no? Entonces haya la velocidad con el caudal supuesto y el diámetro, ¿no? El diámetro dado. Con esta velocidad, pues simplemente es este caudal dividido el área del tubo. Eso nos da una velocidad de 1,405 metros sobre segundo por el diámetro, que es, esto todo tiene que ir en las mismas unidades, 301 metros sobre la viscosidad, pero la viscosidad dice que es a temperatura de 20 grados centígrados. Entonces nos toca de hallar la viscosidad cinemática del agua a 20 grados centígrados. Esta viscosidad creo que tenía por aquí. Bueno, la viscosidad, pues si no usamos la ecuación a 20 grados centígrados, aquí tengo la ecuación que es la misma que teníamos anteriormente, o la miramos por alguna tabla, ¿no? Eso nos da 1,019 por 10 a la menos 6. 0,19 por 10 a la menos 6. Esto nos queda un error aquí. 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Con eso calculamos el número de Reynolds. Que nos da, en este caso, 3.414.917. También es un número de Reynolds sumamente grande y una rugosidad importante. Seguramente da en flujo hidráulicamente rugoso. Así, con esto hacemos la iteración. ¿Okay? Dígame. Creo que dejó el 3 ahí. ¿Dónde? En el número de Reynolds, creo que está mal. Ah, está mal, ¿no? Listo. Entonces 414, que todavía sigue siendo importante. 314.977 es el valor del número Reynolds. Se calcula el factor de fricción, pues por iteración, ¿no? Por el proceso iterativo con ecuación de Cole Uruguay, ¿sí?
a copiarla aquí. Ecuación de Cole-Uruguay. Recuerden que la hacemos con este proceso porque es implícita, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos usar esta ecuación, como les digo, el diagrama de Moody o un proceso iterativo. O sea, aquí ya tengo el mismo proceso que siempre uso. Esto uno se lo programa una vez y ya le sirve para las demás veces, como tener un pequeño programa. Entonces, le damos un valor semilla, que puede ser usando alguna ecuación aproximada, y el mismo me itera. Entonces, aquí hay que mirar que esta función en f sub i debe ser 0, ¿no? Aquí está pues 6 por 10 a la menos 4, que es muy pequeño. Y eso me da un valor de 0.044. ¿Sí? Obtenemos algo similar a esta tabla. Tiene un valor de 0.0144. Pues aquí lo que hacemos es, pues aquí hemos supuesto un caudal, ¿sí? Con este caudal pues podemos hacer estos cálculos hasta el factor de fricción, pero aún no sabemos si ese caudal es el correcto. Entonces nos toca calcular la pérdida de fricción por la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Para saber pues si es la que nos coincide con la que nos da el problema. Entonces aquí usamos esta ecuación para calcular la pérdida. Entonces F, que ya lo tenemos, que es 0,0144, por la longitud, que esta es la que nos da el problema, de 1500 metros, por el diámetro, que es 0,301 metros, y la velocidad pues que ya la teníamos por acá, que era de 1,405. Recuerden que esto va al cuadrado, ¿no? Metros dividido segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya tenemos ahí la pérdida de energía, que al hacer el cálculo pues nos da este valor, que es de 723,23 metros. El problema es que se compara, ¿no? Ahora sí, pongámoslo 6, se compara la pérdida de energía dada con la calculada, y si son iguales, entonces el caudal supuesto es el correcto. Obviamente pues aquí hacemos la comparación, pues contra la que teníamos 1524, como H sub F igual a 15,24 es diferente
7,23. Entonces se repiten los pasos, pues otra vez, ¿no? Se supone otro caudal hasta el punto 5. Y que los pasos de 1 a 5 hasta que el valor de las pérdidas sean iguales. Entonces, si lo hacemos manualmente, nos toca de copiar este procedimiento y volverle a cambiar los valores. Entonces, como el caudal es proporcional a la pérdida, entonces a mayor caudal, mayor pérdida. Entonces hay que ir aumentando el caudal, ¿sí? Hay que ir aumentando el caudal hasta que la pérdida pues se acerque a este valor, ¿sí? De 15.24. Pero como ya tengo esto en Excel, pues simplemente hacemos aquí la iteración. Si uno quiere, puede ir copiando estas filas hacia abajo, o si no, lo puede hacer aquí mismo, ¿sí? Hasta que este valor coincida con 15.42. Entonces aquí le vamos aumentando. Entonces, por ejemplo, punto 11, ahí la pérdida nos va aumentando. Pongámoslo aquí en rojo para mirar. Entonces esto se compara con esto de acá. Entonces cambiamos aquí, el mismo programa pues me hace la iteración. Esto hacerlo manual, pues eso nos demoramos unas 3 horas, pero aquí lo hacemos rapidito. Entonces vamos aumentando. Punto 12 nos da 10.15, punto 13, 11, punto 14, 13 y punto 15 nos da 15.41. Entonces lo podemos dejar, digamos, allí, sería punto 15.01, nos pasa. Entonces lo podemos dejar en punto 15.01, ahí. Pero aquí este valor de decimal pues ya no pesa sobre el valor, sería 0,15 metros cúbicos por segundo. Entonces podemos copiar esta tablita en el informe. Que el valor, las pérdidas sean iguales, ¿no? Se hace la iteración en Excel, un valor de caudal Q igual a 0,15 metros cúbicos dividido segundo, como se muestra en la siguiente tabla. Listo, y ahí tenemos la solución de nuestro problema. Entonces, esto hacerlo manual es un poco, como le decía, dispendioso. Hay que necesariamente tener ya sea algún programita para ir calculando el F o para ir calculando la pérdida con los datos de entrada. Pues como le decía, hay que buscar en algunas aplicaciones. Ahora para el celular hay unas aplicaciones muy buenas que uno le da estos datos y le va calculando. Entonces uno le va introduciendo, para solucionar este tipo de problemas, pues le va introduciendo por ensayo y error, va verificando, pero los cálculos intermedios son dispendiosos, toca de tener alguna herramienta de cálculo. Aquí en el Excel, como esta tabla, pues la pueden hacer para que hagan
sus trabajos. Aquí lo importante es esto que está en amarillo, ¿no? Que es la iteración de Newton-Raphson que habíamos visto. Y me calcula rápidamente los valores. Esto vamos a hacer el último problema, que es un problema también de revisión. Este es el más sencillo, no necesita iteración porque nos dan los valores prácticamente para hacer el cálculo directo. Lo único pues que el factor de fricción siempre hay que hacer la iteración, ¿sí? Entonces, un sistema consiste de una tubería de fundición con un KS o rugosidad absoluta de 0.0259 centímetros, con un diámetro de 0.15 metros y una longitud de 250 metros, transportando un caudal de 33,33 litros por segundo a una temperatura de 15 grados centígrados. La viscosidad cinemática es de 1,1 por 10 a la 6 metros cuadrados segundo. Nos pide encontrar la pérdida de energía que ocurre en el sistema. Pérdida de energía en el sistema. Entonces aquí, pues la pérdida de energía es la pérdida por fricción en 1 y 2, pero la pérdida por fricción pues la podemos calcular con la ecuación de Darcy-Weisbach fácilmente. ¿Qué potencia se disipa entre los puntos 1 y 2? Entonces nos toca hallar, recuerden el concepto de potencia hidráulica. Entonces, ¿qué potencia hidráulica se disipa entre el punto 1 y 2? Entonces, aquí esto es más sencillo, pues simplemente se calcula la pérdida. Lo primero hay que calcular el factor de fricción, ¿no? Para hallar la pérdida, vamos a ponerlo. Estos 3 pasos son los primeros. Aquí ya no se supone nada, sino se hace el cálculo pues directo, ¿sí? Entonces se calcula la rugosidad relativa, el número de Reynolds y el factor de fricción. Con los datos, porque estos datos nos los da el programa, no hay que suponer nada. Entonces KS es 0.0259, serían 0.529 milímetros, ¿no? Milímetros, y nos dice que en diámetros de 0.15 o 150 milímetros. Ahí hacemos el cálculo, creo que se lo tengo por aquí, y nos da este valor. La rugosidad relativa. Entonces, para el número de Reynolds lo mismo, tenemos el caudal y el diámetro, pues calculamos caudal sobre área del tubo, nos da la velocidad. Entonces tenemos una velocidad de 1,886 metros, tenemos un diámetro de 0.15 y una viscosidad de 1,1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Eso me da un número de Reynolds de 245. 45.142. Entonces lo mismo, por proceso iterativo, con ecuación de Cole-Uruguay, calculamos el factor de fricción, ¿sí? Entonces obtenemos tiene un factor de fricción. Entonces aquí hace el proceso iterativo, ¿no? Entonces está en amarillo es el de iteración de Newton-Raphson y nos da un 0,023408. Factor de fricción. Y listo, con el factor de fricción simplemente calculamos la pérdida de energía con la ecuación de
esta ecuación de Darcy-Weisbach, perdón. Entonces tenemos 0,023408. Sabe ser suficiente con 4 decimales, ¿no? Tenemos una longitud de 250 metros. Tenemos un diámetro de 0,15. Una velocidad de 1,886 metros segundo sobre 2, 981 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da una pérdida de 707. Entonces esa es simplemente la solución. Entonces este problema es mucho más fácil de solucionar porque no hay que suponer pues valores, excepto pues de la iteración del factor de fricción. Pongámosle A, que era la pérdida de energía, ¿no? Pérdida de energía. Y B, calculamos la potencia. Potencia disipada, ¿no? Entonces es la potencia que se disipa en el recorrido, ¿sí? Entonces el agua recorre entre 1 y 2, pierde energía, pero en términos de potencia también es lo que se pierde entre 1 y 2. Entonces, potencia disipada, recuerden que la ecuación de potencia, entonces la potencia hidráulica, ¿no? Potencia hidráulica, vamos a llamarla, esto es potencia hidráulica y no pH, ¿no? Vamos a llamarla, entonces esto es, la potencia hidráulica es una presión por su caudal, ¿sí? Aquí sobre la eficiencia, pero vamos a suponer 100%, entonces lo dejemos ahí. Pero la presión que genera H sub F, pues será H sub F por peso específico del agua por el caudal. Listo. Entonces, de esa manera calculamos la potencia que se disipa, ¿sí? Entonces, en este caso, pues será 7,07 metros por el peso específico. Si la vamos a dar en vatios, hay que calcularla en el sistema internacional, por lo tanto el peso específico del agua será 9.810 newtons dividido un metro cúbico. Y eso por el caudal, pero el caudal nos lo daban que era, ¿cuánto dijimos? El caudal transportado es 33,33 litros. Sería en metros cúbicos, sería 0,03333 metros cúbicos dividido segundo. Eso, ahí obtenemos la potencia.
hidráulica. ¿Sí? Entonces sería 0.033 por 7. Bueno, aquí el peso específico a 15 grados centígrados es este valor, ¿no? O sea, hay que calcularlo a 15 grados centígrados, que es 9.793. Este 9.810 por lo general es a temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? Entonces es el peso específico a esa temperatura. Listo, ya tenemos la potencia que nos da 2309 vatios o 2.3 kilovatios. Listo, ahí ya hemos solucionado el problema o los tres problemas tipo, ¿sí? Entonces esto es para tuberías simples, ¿no? O sencillas, los cuales que un solo tubo, ¿sí? Estos de tuberías sencillas, pues en la práctica pues no son muy comunes, porque casi nunca hay una tubería sencilla, siempre tiene pues otras conexiones y hay que incluir pérdidas por accesorios. Listo, chicos, entonces hacen cada uno de estos problemas usando el EPANET, a ver cómo les va. Aquí les voy a indicar, bueno, antes de que se me olvide, de hoy en 8 días repasan, porque vamos a hacer un examen, ¿no? Vamos a hacer un cuestionario en el COES. Y hay algunos cálculos sencillos, de pronto salgan algunas preguntas de cálculos pues sencillos. Ahí está en su calculadora. Entonces recordarán, ¿no? De en 8 hacemos el cuestionario de este tema que hemos visto hasta hoy, de cálculo de tuberías sencillas. Y les queda como tarea hacer estos tres problemas en el EPANET, ¿sí? Entonces les voy a dar una idea. EPANET. Vamos a ver, tengo por aquí algunos. Entonces estos problemas se solucionan simple, con un tanque y la tubería, y no más. Hay que saberle dar los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veremos que nos tiene calculado aquí. Bueno, nos toca correrlo, ¿no? Entonces dibujan un tanque, una tubería, pues el nodo final tienen que dibujarlo, porque si no, no pueden hacer la tubería. En líneas vamos a darle pérdida unitaria, 10. Entonces configuran pues este sistema. Por ejemplo, para el segundo problema, que era que nos pedían, el segundo problema era... bueno, no hicimos el esquema del segundo problema, ¿no? Pero el esquema del segundo problema pues era dos tuberías con teníamos un tanque por acá y un tanque por acá, ¿no? Esto lo uníamos con una tubería y lo que nos decía era que
que los niveles de agua estaban en una diferencia de 15, ¿sí? Entonces, entre la energía entre este punto y este punto, esto tenía 15,24 metros. Bueno, este era el esquema del segundo problema. Y nos pedían era el caudal que circulaba, nos daban el diámetro. Entonces en el panel lo podemos hacer con un solo tanque y la salida, ¿sí? Como no le vamos a incluir pérdidas, entonces no hay problema. Si le incluyéramos pérdidas, nos toca a este nodo final colocarle la pérdida por salida, ¿sí? Y al tubo colocarle la pérdida por entrada. Entonces en el panel lo que hacemos es, como nos dan la pérdida, creo que era 15, a ver cuánto era, se me olvidó, 1542, ¿no? Le damos 1542, que sería la energía disponible que tiene el tubo, o la energía disponible que tiene el sistema para fluir, ¿sí? Todo esto se va a gastar en pérdida por fricción. Le damos 1542, los diámetros de la longitud pues es 1500, que es la que nos da el problema, ¿no? 1500, diámetro 301, y nos dan también la rugosidad, ¿no? Entonces al panel se le introduce esta rugosidad absoluta, ¿no? En milímetros, 0.02 milímetros. Listo. Entonces, hasta aquí vamos con datos de entrada. El problema es en la salida, que nos pide el caudal, pero el caudal es el que nosotros tenemos que, pues el caudal es el que tenemos que calcular. Entonces lo que hacemos es irle dando valores de caudal aquí al nodo final hasta que la pérdida de energía sea de 1542, ¿sí? Una forma de hacerlo es con esa pérdida de energía, la pérdida de energía H sub F igual a 15.42, la transformamos en unidades del EPANED. El único defecto que tiene el EPANED es que no nos da la pérdida de energía numérica, ¿sí? Nos da esta pérdida de energía unitaria. Entonces podemos convertir 1542 de la altura del tanque en pérdida unitaria, que sería por mil dividido la longitud, ¿no? Entonces multiplicamos 15.42 por 1000 dividido la longitud, que era 1500, se nos da 1028, ¿sí? Para hacer la comparación aquí gráfica, pongámosle aquí H sub F 10.28. Entonces aquí en el EPANED lo que hacemos es irle dando valores al nodo final de caudal hasta que nos dé 1025, ¿sí? Perdón, 10, no es 1025 sino 1028.
es de 10.28. Sería la pérdida. O sea, esta pérdida que estoy escribiendo aquí en negro, aumentemos esto un poquito. Es la pérdida que nos da el problema, y la calculada es esta que está en rojo. Entonces, como no sabemos inicialmente el caudal, pues simplemente se lo cambiamos aquí. Entonces lo hacemos por ensayo y error. Por ejemplo, si le damos un caudal menor, por ejemplo 100 litros por segundo, hacemos el cálculo, nos da una pérdida de 482, ¿sí? Y ahí lo vamos aumentando, 120, y le damos calcular. Ya aumenta a 677, por ejemplo 140, aumenta a 904, bueno, ya la solución que es 150. Bueno, aquí se nos pasó negativo, pero un tricítico, ¿sí? Entonces aquí con 150 ya nos daría 10, digamos que es lo mismo, ¿no? 1028, 1029. Entonces como 149.9. Todavía no, 1027 a 1028 es como 149.5. Ahora es que se aproxima, pues allá nos da 1028 con 149.95, pero se lo aproximamos pues a 150 litros por segundo. De esa manera podemos usar el EPANET para solucionar ese tipo de problemas. Hay que saber qué es lo que se itera. En el primer problema prácticamente es lo mismo, lo único que no le cambia, por hecho aquí le cambiamos el caudal. En el primer problema lo que hacemos es el mismo montaje, pero metemos los datos o introducimos los datos y cambiamos el diámetro. Entonces cambiamos el diámetro hasta que nos dé pues el valor de la pérdida.